Juan capítulo 18, hermanos, verso 33 al verso 36. Y el tema de esta noche, hermanos, es un rey incomprendido. Un rey incomprendido. Dice la palabra del Señor ahí en el verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En los últimos días, hermanos, no sé, yo sé que a algunos de ustedes no les entusiasma mucho ver noticias. Pero para quienes ven noticias, hermanos, saben de que ha estado llevándose a cabo la reunión de las Naciones Unidas en Nueva York. Y mientras esto ha estado llevándose a cabo, yo he estado escuchando algunos discursos de algunos presidentes. Me di la oportunidad de escuchar al señor Milei, el presidente de Argentina. Me di la oportunidad de escuchar al señor Netanyahu, presidente de Israel. Al presidente Arévalo, que es el presidente de Guatemala. Al presidente Bukele, que es el presidente de El Salvador. Y mientras escuchaba a estos líderes políticos de las naciones, me daba cuenta que en realidad hay algo, hermanos, en común, y es que estas personas aparentemente quieren buscar la justicia, quieren buscar la paz, quieren buscar la prosperidad económica o política o de otra índole. Pero a través de la palabra del Señor, hermanos, en Génesis, desde Génesis 1:26, encontramos que el Señor Jesucristo le delegó esa responsabilidad al hombre que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, de que señoreara sobre la creación de Dios. El hombre, Dios lo creó con el fin de que el hombre tuviera la imagen de Dios, el hombre pudiera ver reflejado a Dios de alguna manera en el ser humano, y Dios le delegó la tarea de que él fuera entonces el mayordomo de las cosas que Dios había creado. Pero adivinen qué, el hombre fracasó. Y por más buenas intenciones que estos líderes políticos tengan, hermanos, nos hemos dado cuenta de una realidad, que quizá habrán unos líderes mejores que otros, pero ninguno a través de la historia ha podido resolver los problemas de la humanidad. Ninguno.
Sin embargo, hermanos, los seres humanos siempre tenemos ese vivo anhelo, ese vivo deseo. Yo sé, hermanos, que todos nos irritamos cuando vemos un acto de injusticia, ¿no es cierto? Y quisiéramos que la justicia se ejecutara al pie de la letra, porque hay algo en nosotros que nos molesta cuando hay injusticia. Sin embargo, vivimos en un mundo, hermanos, que desde el inicio, cuando el hombre pecó, de alguna manera falló en la tarea que Dios le había encomendado de ser un gobernante digno, porque permitió que el pecado entrara a su vida, y el pecado trajo corrupción, el pecado trajo injusticia, trajo un sinnúmero de cosas a nuestra vida. Y dice la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras concupiscencias que batallan dentro de ustedes. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa ha corrompido, hermanos, la humanidad. Así que por muy buenas intenciones que escuchemos en algunos discursos, que no dudamos que hay mejores líderes unos que otros, hermanos, es imposible que el ser humano pueda resolver los problemas del hombre. Y por eso encontramos a través de la historia que cuando el hombre falla, escuche bien, cuando el hombre fracasa en la empresa que Dios le ha delegado de poder ser el representante de Dios en la tierra, entonces desde el Génesis capítulo 3 verso 15, Dios promete que va a mandar a nacer un hombre nacido de mujer, que iba a ser el rey de Israel y de todas las naciones. En Génesis 49:10, nosotros ya lo hemos visto, pero lo volvemos a ver porque es importante tener en consideración. Encontramos, hermanos, que Jacob está bendiciendo a sus hijos, y encontramos que desde ese entonces ya había una profecía. Dice: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y mire la promesa, dice: no será quitado, ¿qué? El cetro, ¿de qué? De Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga de Silo, o sea, el que trae paz, y a él se congregarán todos los pueblos. ¿Se da cuenta, hermano? El hombre falla, Dios le da la responsabilidad de gobernar, le da la tarea de poner en alto su nombre como un representante digno para con el mundo. Sin embargo, el hombre peca, y al el hombre pecar, Dios dice: pero aunque el hombre ha pecado, voy a levantar un hombre que va a nacer de la tribu de Judá. Y ese hombre nacido de mujer, que es Dios encarnado, dice: ese hombre se levantará y él va a ser el rey de las naciones. Ese rey, ese reino que todos anhelamos, ese deseo en nuestros corazones, no hay hombre en esta tierra que lo pueda cumplir. Solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, nacido en esta tierra para ser rey. Así que encontramos, hermanos, que la palabra del Señor lo prometía. Y allá en 2 Samuel, también un pasaje muy citado, muy conocido, hermanos, encontramos que Dios promete nuevamente a la tribu de David, que era de la tribu de Judá, que Dios iba a traer a alguien que iba a ser el libertador, que iba a ser la esperanza de Israel. Si vemos ahí en 2 Samuel capítulo 7, verso 12 y verso 13, dice la palabra del Señor: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré que su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré, ¿para cuándo?
para siempre el trono de su reino. Mire lo que dice Dios: yo le seré a él que padre, y él me será a mí hijo. Es la promesa de Dios, ya que el hombre falló en la tarea, ya que el hombre no puede resolver los problemas de la humanidad, ya que nosotros, hermanos, anhelamos que los problemas sean resueltos y que se levante un Mesías, ¿no es cierto? Dios, hermanos, prometió un rey. Y ellos el pueblo pasaba esperando ese rey, pero este rey vino al mundo, hermanos, y no le comprendieron. Fue un rey incomprendido. De hecho, aquí encontramos a este rey llevado a juicio, hermanos, y en realidad el motivo por el cual estaba siendo llevado a juicio, de hecho, era porque él decía que era el rey que el Antiguo Testamento había prometido, ese rey que iba a venir para traer el shalom de Dios, o la paz de Dios para con el mundo. Así que vemos acá que el Señor Jesucristo está siendo llevado a un juicio, y dice que la palabra del Señor dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Esa era la acusación. Claro, era una acusación con el fin de que acabaran con la vida de Jesús. ¿Por qué? Claro, porque Roma estaba en el poder. Y al acusar a Cristo de rey, hermanos, el pueblo religioso, el pueblo de Israel, al acusarlo, el deseo era decir: mira, él está diciendo que es rey, y eso implica de que está en sedición, o sea, está en contra del imperio de Roma. Por lo tanto, hermanos, les está diciendo: hay que hacer algo con este hombre, ¿verdad? Porque es un hombre que se está levantando en contra de los romanos. Así que encontramos, hermanos, que el rey fue incomprendido. El pueblo no lo entendió porque esperaban un rey diferente, un rey, hermanos, que les solucionara sus problemas físicos, sus problemas temporales, sus problemas materiales, sus problemas terrenales. Y el Señor Jesucristo era un rey, pero era un rey, hermanos, que venía a reinar espiritualmente, pero que en algún tiempo se va a manifestar, hermanos, materialmente. Pero que por el momento ese reino solamente está en un estado de gestación. El reino ya está con nosotros, pero no ha dado a luz todavía. Así que el pueblo no lo entendió, los religiosos, hermanos, no lo entendían, de hecho lo estaban acusando. Pilato no comprendía lo que estaba pasando. Aún los magos, ¿a dónde fueron a buscar a Jesús cuando nació? Porque ellos esperaban de que estuviera en un palacio, ¿cierto? Así que, hermanos, vemos que era un rey que vino a esta tierra, pero era un rey no comprendido. El libro de Mateo, hermanos, con el fin de poder probar que Jesucristo era ese rey prometido, nos escribe, es el que más escribe acerca del reino de los cielos y el reino de Dios. De hecho, hermanos, Mateo nos habla la palabra reino de los cielos a 32 veces. Y 4 veces menciona el reino de Dios. Por cuestión de tiempo, hermanos, voy a resumir, pero si usted tiene tiempo en casa, vaya y lea el capítulo 13 del libro de Mateo. Y en el capítulo 13, hermanos, el propósito de Mateo es esclarecer, escuche, es aclarar que Jesús era el rey y que él ya estaba reinando, pero que era necesario que ese reino se desarrollara en este mundo,
y que ese reino se desarrollara en un lugar donde se iba a crecer tanto justos como injustos. Así que si usted pone atención, muchas veces, hermanos, este pasaje de Mateo 13, del trigo y la cizaña, se ha mencionado que es, verdad, los no cristianos dentro de la iglesia. Pero en realidad, hermanos, el Señor Jesucristo se da a la tarea de interpretar con claridad lo que está tratando de enseñar con esta metáfora al pueblo, hermanos. Y lo que está tratando de enseñar Mateo es que sí, el reino de los cielos vino a esta tierra, pero aunque ustedes lo esperaban de diferente manera, por el momento, les está diciendo Mateo, ese reino se va a tener que desarrollar en un ámbito en el cual van a haber personas cristianas en este mundo y personas no cristianas en este mundo. Por eso en la interpretación, mire lo que dice en el 37, y solo escuche 13:37, respondiendo le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, no la iglesia, el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. ¿Se da cuenta? Cristo está interpretando la parábola. No es Elmer el que le está interpretando, es Cristo. Los discípulos le dije, ¿qué quisiste decir con esto? Y el Señor Jesucristo entonces está interpretándole la parábola. ¿Cuál es la intención de Mateo? Mateo les está diciendo entonces a estos que no entendían, a estos que esperaban un reino terrenal en el cual se acabara el dominio de Roma, estos que estaban esperando que que Jesús les iba a solucionar todos los problemas. Mateo les dice, no, todavía no. Sí, el reino de Dios ha venido con la venida del Rey Jesucristo, pero es necesario que por un periodo de tiempo nosotros estemos revueltos en este mundo. El campo es el mundo, dice el pasaje ahí, ¿se da cuenta? ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los cristianos. ¿Y quiénes son los hijos del maligno? Los no cristianos. Nosotros tenemos que estar conviviendo con personas que no son cristianas mientras se manifiesta verdaderamente la plenitud del reino de Dios. ¿Está conmigo, hermano? El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Se da cuenta? Mientras nosotros llegamos a ese día, tendremos que estar viviendo en este mundo y convivir con personas, ¿verdad?, que no conocen a Dios, donde hay pecado, donde hay corrupción, donde hay maldad, donde hay miseria, donde hay injusticia, donde hay momentos de dificultad. Pero viene un día, dice el Señor, en el cual ese reino llegará a su plenitud, y entonces Dios tomará el trigo y lo pondrá en un lugar aparte, y tomará la cizaña y la quemará. Así que, ¿qué es la intención de Mateo? ¿Cuál es el propósito de Mateo? Decir, hermanos judíos, Cristo ya vino. De hecho, hermanos, Mateo gasta mucho los primeros capítulos mostrando la genealogía de Jesús. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Con el mismo, probar que Él era el que había de venir de la simiente de David. Y por eso invierte, hermanos, los primeros capítulos probando que Él era el rey. Ahora Él está tratando de decirles, hermanos, despierten, el reino de Dios ya está entre nosotros, pero es necesario que vivamos de esta manera. El reino de Dios era incomprendido. Luego, hermanos, como digo, por cuestión de tiempo, encontramos, luego Mateo le dice el valor, el tesoro escondido, la perla de gran precio, del 44 al 46. Él está tratando de decirles el valor que el reino de Dios debería tener para cada uno de nosotros. El valor. Un tesoro. ¿Cómo se va a desempeñar ese reino? La semilla de mostaza, versos 31 y 32. O sea, dice, este reino se está llevando a cabo ya en la tierra. Con la venida de Cristo se inició el reino de Dios. Y este reino, dice, va a empezar pequeño, va a empezar como una pequeña semilla de mostaza,
Pero como la levadura penetra en la humanidad, en la masa y la leuda, dice, de la misma manera empieza con una pequeña semilla, Cristo Jesús, quien murió pero también resucitó, y deja a un grupo de personas que empiezan a introducirse en la sociedad y empiezan a leudar la sociedad y empiezan a transformar la sociedad y empieza a expandirse como una semilla de mostaza, a tal punto, dice, que es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de Dios incomprendido. Pilato no lo podía entender. El mundo religioso no lo podía entender. El pueblo no lo podía entender. Hermano, yo espero que nosotros lo podamos entender, porque de eso depende nuestro vivir, y de eso depende nuestro proceder, y de eso depende nuestra esperanza eterna en Cristo Jesús. Leíamos lo que decía la palabra del Señor en Mateo 6, que cuál es la invitación. Dice, no te preocupes, no te afanes. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Dios te da la vida, Dios te da el sustento, Dios cuidará de ti, dice. Dios te dará las cosas necesarias para que vivas. Así que no te preocupes, no te afanes. Dice, ¿por qué comerás? ¿Qué vestirás? Tu valor es mayor, dice, que la hierba que hoy es y mañana es echada en el fuego. ¿Y cuál es la invitación a la cual nos lleva Mateo nuevamente? Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas las demás cosas. ¿Qué cosas? Las cosas necesarias, sustento y abrigo, serán añadidas. Dios quiere, hermanos, que la prioridad de nuestra vida sea, ¿qué? El reino de los cielos. Es por eso, hermanos, que entender el reino nos lleva a un estilo de vida. Y es por eso, hermanos, que nosotros muchas veces mostramos lastimosamente el poco entendimiento o el poco valor que le damos a esa maravillosa perla de gran precio que es el reino de Dios. Y nosotros gastamos nuestra vida, invirtiendo nuestra vida en buscar las cosas que perecen, cuando el Señor Jesucristo nos invita que pongamos la mirada en las cosas eternas, porque son las cosas eternas, hermanos, las que nos van a acompañar después de la vida terrenal. Así que, hermanos, Jesús fue incomprendido, los líderes no lo entendieron, el pueblo no lo entendió, los religiosos no lo entendieron. Mateo está tratando de aclarar entonces, hermanos, ese reino, y nos invita Mateo a que nosotros podamos poner nuestra vida al servicio de ese reino. Segunda cosa, hermanos, ese reino que Cristo vino a instituir y por el cual Él murió. Usted y yo, si hemos creído en Él, hemos venido a ser parte. En el 19:19 encontramos la causa de su muerte. Dice la palabra del Señor: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Regularmente, hermanos, se ponía la causa por la cual esta persona moría en la cruz del Calvario. Era un rey incomprendido, y esa incomprensión lo llevó ¿a qué? A morir en la cruz. Y dice la palabra: Jesús Nazareno, Rey de Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea que quería Pilato que todos los que estaban en el lugar supieran, sin importar su lengua, hermanos, o su estatus social, porque de alguna manera el hebreo, ¿verdad?, era el idioma
que hablaban los judíos. Los griegos eran los representantes de la intelectualidad, y los que hablaban latín eran los representantes del poder político. Así que Pilato quería que todos supieran la causa por la cual él estaba muriendo. Los judíos estaban molestos porque habían puesto eso. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes, 21 de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo: soy el rey de los judíos. Respondiendo Pilato le dijo: lo que he escrito, escrito está. Uno, hermanos, la causa de su muerte, la causa del por qué murió, es porque Cristo era rey, es rey. Por eso, hermanos, la sabiduría de Dios es mucho más sabia que toda la sabiduría de los hombres. O lo necio de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. Porque ellos pensaron que matándole acabarían con él, acabarían con su causa, acabarían, hermanos, con el propósito. Sin embargo, fue mediante su muerte, hermanos, que él trajo libertad del poder de las tinieblas, del poder de Satanás. ¿No es paradójico o no parece contradictorio, hermanos? Ellos pensaron que matando a Jesús, porque él era el rey que no podían comprender, ellos pensaron que acabarían con ese rey. Sin embargo, hermanos, es a través de la muerte, como nos dice Colosenses 2, 14, 15, que Cristo iba a vencer el poder de las tinieblas. Y no solamente iba a vencer, hermanos, sino que nos iba a ser parte de ese reino. Mire lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 2. Dice: y vosotros, 14, dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15, y despojando a los principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? Fue a través de la muerte de Cristo, hermanos. Algo que Pilato pensaba que iba a destruir a Cristo, que iba a acabar con su causa, que iba a terminar con su propósito, pero paradójicamente, hermanos, la muerte de Cristo, llevada porque él era el rey y llevada a cabo por Poncio Pilato, solamente estaba cumpliendo el propósito de Dios. Dice que fue en la cruz del Calvario que él venció. Fue en la cruz del Calvario que él quitó nuestra afrenta, que él tomó el derecho sobre nosotros, que él nos compró, que él despojó a los principados y a las potestades, que él los exhibió públicamente, que él obtuvo la victoria del pecado. Si damos vuelta a la página, en Colosenses capítulo 1, verso 9, escuche cómo lo menciona la palabra del Señor y cómo invita Pablo a los colosenses en base a que nosotros hemos sido comprados y ahora pertenecemos a un reino diferente. Nosotros debemos de vivir una vida diferente. Escuche: por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para que qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo vive una persona que entiende verdaderamente que pertenece al reino de Dios, hermanos? ¿Cómo debe de vivir? Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tres cosas.
¿Cómo debe vivir? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la oración. Y ya verá, dice, fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria, para con toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en el cual nos ha librado, vamos todos, el cual nos ha librado de la potestad, ¿de qué? De las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, eso es increíble. Es increíble que podamos ser indiferentes ante tal magnitud de verdad. Es increíble, hermanos, que seamos insensibles. Es increíble, hermanos, que lo veamos con trivialidad. Es increíble, hermanos, que vivamos como si ese reino no existiera y como que nosotros no fuéramos parte de ese reino y como que Dios no nos hubiese comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario, trayendo nuestra liberación del pecado y haciéndonos parte de ese reino. Así que debemos de ver, hermanos, qué tanto peso tiene esa verdad en nuestra vida. Cómo vivimos nuestra vida. ¿Vivimos nosotros para agradarnos a nosotros mismos o vivimos para agradar a Dios? ¿Vivimos para dar frutos para Dios, hermanos? ¿Estamos creciendo para Dios? ¿Estamos buscando el reino de Dios y su justicia? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? Dios nos ha hecho parte, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fue a través de su muerte, esa muerte por causa de que Él era Rey, que nosotros hemos sido hechos parte del reino de Dios. Dios ahora manifiesta su gobierno, hermanos, y su autoridad en la vida de su pueblo. Yo espero que así sea. Él gobierna hoy, hermanos. Él gobierna hoy. Él gobierna hoy a pesar de las circunstancias, y Él gobernará, hermanos. Ese reino se manifestará. Mire, cuando vamos a Romanos y encontramos allá en Romanos capítulo 1, pasaje que vemos mucho, encontramos, hermanos, una crisis de identidad, una crisis de homosexualidad, una crisis, hermanos, de tiempo de inmoralidad, y uno dijera, es que el tiempo está mal, el tiempo está en crisis. Pero yo le invito, fíjese lo que dice la palabra del Señor en Romanos 1:24. Dice la palabra del Señor: por lo cual también Dios los que entregó a la inmundicia, las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Quién los entregó? ¿Quién los entregó? Dios. Vea ahí en el capítulo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Quién los entregó? Dios. Ahora veamos el verso 28. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Otra vez, ¿qué dice? Dios los entregó. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Dios está en control de lo que está pasando, y que cuando vemos la sociedad que se está corrompiendo con la sodomía que existe hoy en día, eso muestra que Dios está en control y está permitiendo que el mundo vaya y lleve su cauce. Está Dios ejecutando juicio contra la nación.
Así que Dios está en control, llevando juicio a una nación por su desobediencia y por no haber tenido en cuenta a Dios. Dios nos entregó. Dios está reinando. Vea Apocalipsis capítulo 6. Pero miremos el 2. Apocalipsis 6:2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, poder, ¿verdad? Reino. ¿Y qué dice ahí? Y le fue ¿qué? Dado una corona. ¿Quién se la dio? ¿Quién se la dio? Dios. Cuando abrió el segundo sello, 3. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Quién se la dio? Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Juan al escribir? Juan está tratando de alentar a las iglesias y les está tratando de decir: sí, va a haber momentos en los cuales se van a tener que atravesar, está pasando momentos difíciles, van a tener que pasar situaciones adversas, ¿verdad? Angustias. Pero yo soy el que le doy el poder a esa gente para que lo haga. Yo soy el que les doy la espada. Yo soy el que les permito que quiten la paz. ¿Se da cuenta? Mire. 5:6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, o sea, la carestía de las cosas, los precios elevados. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. ¿Quién está en control? ¿Quién está diciendo sí va a haber un alza de los precios? ¿Quién está diciendo sí? ¿Quién va a haber quién quite la paz? ¿Quién tenga el poder? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad. ¿Quién está en control? ¿Quién está gobernando? ¿Se da cuenta, hermano? Muchas veces pensamos que Dios ha perdido el control en este mundo que parece un caos, pero no, Dios está en control. Dios está en control de cada situación, aún de la alza de las cosas en este mundo. Y Apocalipsis está escrito para brindar esperanza, porque no se queda ahí, hermanos. Hay una escena en la cual nos lleva a mostrarnos que el fin de todo es un gobierno que se va a hacer manifiesto. Ya cuando vamos a Apocalipsis capítulo 21, si vamos allá, mire lo que dice ahí. Ahora va a ser ya la manifestación de ese reino. Entonces, hermanos, el libro de Apocalipsis, imagínense, le brindaba gran esperanza a la iglesia que estaba atravesando persecución, porque Dios les estaba diciendo: yo estoy en control de lo que está pasando en la tierra. Pero no termina allí. Está diciendo: va a haber un momento en el cual todo acabará, y entonces ese reino soñado por nosotros, ese reino donde hay paz, donde hay justicia, donde hay gozo, donde hay todas las cosas necesarias, donde no hay muerte, donde no hay dolor, ese reino se manifestará. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos.
como su Dios. 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Sí, hermanos, en el reino de Dios, hoy, como trigo y cizaña, tenemos que pasar momentos difíciles. Tenemos que presentar y pasar por adversidades, angustia, dolor, injusticia, corrupción. El hombre no puede resolver el problema, pero un día Dios manifestará su reino, ese reino que está en gestación, del cual tú y yo somos parte por la muerte de Cristo. Y un día estaremos gozando de las bendiciones de ese reino venidero, que ya está entre nosotros, y del cual, como dice Apocalipsis 5:10, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra con Él. Amén. Ya para terminar, hermanos, el mandato del rey en Mateo 28:18. Mateo 28. Ya él está, después de su resurrección, está con toda la autoridad, ya no está pidiéndole un favor a sus discípulos, no está sugiriéndole algo, les está hablando. Dice allí en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y afecten la sociedad como la levadura afecta la masa, para que el reino se expanda y pueda esa pequeña semilla dar un fruto y pueda crecer como un árbol, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, nosotros, la iglesia, somos una embajada del reino de los cielos. 2 Corintios 5:20, con un mensaje, hermanos, para un mundo que le ha dado la espalda a Dios, que es enemigo de Dios. (5:20) dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores de ese reino, hermanos, con una misión, con un objetivo: anunciar el reino de los cielos. Cristo vino y predicó del reino de los cielos. Juan predicó del reino de los cielos. Los discípulos predicaban del reino de los cielos. Nosotros somos llamados a predicar de ese reino, hermanos, incorruptible, donde mora la justicia, el amor, el gozo, la paz, que se manifestará en los tiempos postreros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una misión, un objetivo, un mensaje, un llamado. Pedro hizo un llamado diciendo: arrepentidos y convertidos, para que vengan tiempos de descanso. Voy a terminar con Salmos capítulo 2.
donde Dios da una advertencia. Solo lo voy a leer ya. Pero el capítulo 2 de Salmos, si usted lo lee, hermanos, usted se dará cuenta que con mucha anterioridad el salmista está profetizando lo que las naciones iban a hacer en contra de Jesucristo, pero luego nos muestra cómo Cristo iba a ser exaltado y cómo Él reinará por siempre. Dice, yo publicaré el decreto, 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho que mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Mire, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. O sea, se da cuenta, y acá Cristo ya no viene como un cordero, y ahora viene como un juez justo, como un rey, hermanos, para quebrantar con vara de hierro, para despedazar a aquellos que se han opuesto a su reino. Ahora pues, mire la invitación: oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Hermanos, terminamos con esto. Bienaventurados todos los que en Él confían. Pregunto, ¿es Él tu rey? ¿Es Él tu rey? Si Él viene, ¿serás tú el recipiente de la ira de Dios? ¿O serás tú quien gozará de los beneficios de ese reino venidero? Si Cristo no es tu rey, yo te invito esta noche a que hagas de Él tu rey. Tú me dirás, ¿cómo? Señor dijo que quien no naciera de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo lo hacemos? Reconociendo que el pecador vino a morir por nuestros pecados, pero que Él resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros nos arrepentimos de vivir nuestra vida para nosotros mismos de pecado y nos volvemos a Él en arrepentimiento y fe para volvernos sus siervos. Y dice la palabra del Señor que Él puede perdonar a todo aquel que viene arrepentido a Él. Si pertenecemos a ese reino, hermanos, recuérdese, debemos de vivir de una manera que mostremos esa realidad. Y si no le conocemos, si no es nuestro rey, lo único que te espera es quebrantamiento y juicio, de acuerdo a lo que dice tu palabra. Y la invitación es que vengas a Él para adorarle y reconocerle en tu vida. Espero que cada uno de los que están acá, Él sea su rey y usted pertenezca a ese reino para el cual fuimos comprados a través de su muerte en la cruz del Calvario. Oremos. Nuestro buen Dios, Padre, queremos agradecerte, Señor, porque estábamos y pertenecíamos a un reino de las tinieblas, pero tú nos compraste con tu sangre preciosa y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo, Señor. Ahora, Señor, vivimos con una esperanza eterna que será manifiesta un día, Señor, donde se acabará toda lágrima, todo dolor, toda angustia, todo quebranto.
y gozaremos de las bonanzas de haber sido, Señor, receptores de tu gracia y de tu misericordia. Padre, ayuda a mis hermanos, ayúdanos, Señor, como iglesia, Padre Santo, a mostrar con nuestra vida, Señor, que vivimos a esperas de ese reino y vivimos vidas fructíferas creciendo, Señor, a la luz de esa verdad. Ayúdanos, Padre, a considerar tu palabra, Señor, a ponerla en nuestro corazón y que esa palabra traiga frutos, Señor, en nuestra vida, agradables a ti y que honren tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.